Si los hombres entendieran que lo único que las mujeres quieren es sentir que todo lo hacen por ellas. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Lo que usted necesita es saber quién es el verdadero inversor del restaurante. ¿De verdad no te acuerdas de nada? ¿Ah? No sé si soy capaz de darte lo que quieres de mí. ¿Cuál será nuestra siguiente víctima? Quique. Hola, mi amor, ¿se puede? Sí, por supuesto que sí. Adelante. Ay, si mi comadre nos ve. Y si Griselda quiere, también para ella hay. ¿Qué dijiste? Quiero el 50%. Me llaman marido en alquiler. A ver, Esther, vamos a hablar en serio, ¿sí? Tú me estás diciendo que si es que regresas a Fina Estampa como socia, ¿tú te vas a llevar el 50% de las ganancias de la empresa? Esther, yo no sé si sigues bajo medicación o es mucha inocencia o te volviste loca. No, ninguna, fíjate. Estoy más lúcida que nunca. ¿Qué es esto? ¿Esto es una provocación? ¿Un capricho? Digo, por el amor de Dios, Esther. Hiciste lo que quisiste. Tuviste un hijo en contra de mi voluntad. Hija, es una niña y se llama Victoria. Hija, lo que sea. Una hija cuyo padre no tienes ni la menor idea. Ya, por favor, basta, ¿sí? ¿Te podrás imaginar que a estas alturas yo no voy a discutir este tema contigo? Se acabó. Yo estoy aquí para hacer una negociación, ¿eh? Tú me necesitas en Fina Estampa, así que yo quiero simplemente lo que antes era mío. Era, lo acabas de decir muy bien. Era, Esther. Ahora ya no tienes más nada. Solo puedes ofrecernos tu talento, del cual no vale el 50% de la empresa. Mi talento. Y bueno, según tú, ¿cuánto vale mi talento, eh? ¿Cuál es tu contrapropuesta? 10%. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Tu contrapropuesta es que es un chiste y malo, fíjate. Muy malo, 10%. Bueno, yo creo que piensas así porque no me estás tomando en serio. O me siento muy ofendida por lo que me acabas de ofrecer, o me divierto con la situación. O mejor, inhalo y seguimos negociando. 30%. 20, más nada. Ok. 20% y una condición. ¿Qué? Quiero autonomía absoluta en todas mis acciones. Yo voy a diseñar, escoger y comprar las telas. Además, yo quiero tener el control de negociar con contabilidad. Y tú no me vas a prohibir absolutamente nada. Está bien, está bien. ¿Quieres tu autonomía? Sí. Tuya. Solo que te voy a dar el 15%. Está bien. Acepto. Muy bien. Pero hay que ver que eres bien atrevida de verdad, ¿eh? Ay, comadre, perdóname, por favor. De verdad es que todo fue tan de repente. No sé ni cómo se dio, de verdad. Nada más nos subió la calentura y yo perdí la cabeza y cuando me di cuenta, pues ya... Así que ustedes ya habían... No, comadre, no. No, yo paré y le dije a Manuel que se fuera a trabajar porque me di cuenta que pues no estaba bien. Que... Lo que no está bien es que dejaras al pobre Manuel en ese estado. Se le notaba mucho. Que sí se le notaba. Se puso el saco así adelante como para disimular. Y lo que terminó haciendo fue llamar más la atención y pues yo miré, pues. Ay, ya ni me digas, comadre, que me da muchísima vergüenza. ¿Pero tú? Ahora te da vergüenza. A ti también te veo bien agitadita, ¿eh? Si quieres pasa al baño, date una ducha de agua fría y pues y todo por mí tranquilo. No te preocupes que ahorita se me pasa. Ay, comadre. A ver, ¿estás seguro que puedes con el trabajo? Claro, Amalia.
No te preocupes. Esther también llamó y dijo que viene para acá más tarde. Gracias. Gracias. Excelente. Cualquier cosa me llamas. Adiós. Un brindis porque nuestra diseñadora estrella está de vuelta. Bienvenida, Esther. Gracias. Yo quiero hacer un brindis por el nuevo éxito de Fina Estampa. Bueno, por el éxito, ¿eh? Salud. Salud. Por todos nosotros. Salud. Viva, viva, viva. Viva, pero con ganas. Y viva también por ti, muñequita hermosa. Bueno, ahora que ya todo está arreglado, Esther, manos a la obra. Ya puedes pensar en la próxima colección. Fíjate que ya he estado pensando, y bastante. Traigo muchos diseños aquí en la cabeza. Es que he tenido tiempo entre que la alimento, juego con ella, se duerme. ¿No vas a traer a esa personita? No es esa. Su nombre es Victoria y... Ay, es un verdadero encanto. ¿Verdad que sí? Una muñeca. Lo que quiero decir es de que si no la vas a traer aquí todos los días a la empresa. No te preocupes, no la voy a traer ni un solo de aquí a la empresa, porque de hecho yo tampoco voy a venir. Pienso trabajar desde la casa. Ya, ok, bueno, Salud. Salud. Ay. Ay, pero mira. Salud, amiga. Gracias. ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Responde! ¡No te dejes, no dejes, no te dejes! ¡Sal! ¡Para! ¿Cómo puede ser posible que no estés haciendo nada bien? Te la pasas fastidiándome. Yo mejor así me voy. ¿A dónde te crees que vas? ¿Te quieres ir? ¿Te rindes? Si es eso, no hay regreso. ¿Crees que estoy bromeando contigo? Tú eres mi pupilo y no voy a permitir que pierdas la primera vez que entres a la jaula, ¿entiendes? ¿Tengo o no tengo razón, Clinton? Absolutamente de acuerdo, Máximo. ¿Escuchas al maestro? Aquí tienes que tener respeto y fibra de luchador, ¿de acuerdo? Disculpe, maestro. Por un momento perdí la cabeza. Y yo sé que debo echarle más ganas. Disculpe otra vez. Todos esos lugares, tú 50 lagartijas. ¿Qué? 100. Gracias. De nada. Quiere decir que a final de cuentas pues salió todo como tú querías, ¿no? Logré sacarle una participación de la empresa, pero solamente es simbólica. Pero no te preocupes, porque ese es solamente el comienzo. Inclusive porque pues ustedes van a estar juntos, ¿no? Y después de tantos años de casados, pues esa convivencia seguramente va a rendir frutos. ¿Estás celoso? Pues sí, ¿no? Porque me gustas mucho, pues. Gabriel. Pero no es por eso que voy a querer interferir en tu vida. ¿Sabes? Eres el hombre más gentil, generoso y cariñoso que he conocido. Y tú también me gustas. Pues así me quedo más tranquilo. Hay que cambiarle los pañales a esa niña. Ay, sí. Me vas a decir que hasta en eso sabes más que yo. ¿Ah? Yo crié a mis 2 hijas. Ay, tú no, tu mujer. ¿Y quién dice que ella aún estaba conmigo cuando crié a las niñas? ¿Eres viudo? ¿Es eso? No me gusta recordar eso. Me quedé despierta toda la noche con lo que me dijiste. En cambio, yo dormí de maravilla. Me extraña, porque llegaste muy exaltada con lo de la muerte de Fred. Ay, pobrecito Fred. Bueno, pero ¿qué querías? Es lo menos que le pasa a uno. Cuando ve un muerto así, uno se exalta, ¿no te parece? ¿Y no sería que te exaltaste porque sabes que detrás de esa muerte puede estar también la mano de Teresa Cristina? Dime la verdad.
¿Ves? Como si sé de lo que estoy hablando. ¿Cuánto misterio? Ay, qué bueno que llegaste. Necesito ir a entregar esta ropa. Ay, pero mujer, está saturada de trabajo. ¿Y Sol dónde está? ¿No vino a ayudarte? Hasta ahora no apareció. Ay, pero ¿cómo? Ay, salió de la escuela hace mucho. Bueno, yo me tengo que ir. Bye, adiós. Sí, claro. Ay, esta niña, ¿dónde andará? No, espérate mejor. ¿En serio no quieres? Sí, sí quieres. No, pues de querer sí quiero, cómo no, pero no debería querer. No. No, niña. Esto está mal. Está mal y tú lo sabes que va a terminar muy mal. Ay, ya, Daniel, ya. Estoy aquí, estamos aquí, me estoy entregando. ¿Ah? Ya deja de resistirte a mis encantos. Que de todas maneras nos vamos a casar. ¿Cómo? No, a ver. Ahora sí, se te ha metido esa idea en la cabeza y nadie te la saca, ¿verdad? Ay, es que te imaginas, yo, estrella mundial de funk. Y encima, casada con un médico. Que te oyera tu papá diciendo esas cosas, a ver. Ay, por favor, no traigas a mi papá en esto. Que hay mejores cosas de que hablar. Sí. O hacer. Paloma, yo no estaba allí cuando ocurrió el accidente. Pero Rosario, que al parecer fue testigo de todo, le dijo a la policía que al hombre se le disparó el arma por accidente en un forcejeo que tuvo allí con Teresa Cristina. Rosario es capaz de vender su alma al diablo, con tal de defender a Teresa Cristina. Ya eso implica, no sé, hacer otro tipo de conjeturas. Ay, madre, tú y yo sabemos que Teresa Cristina está perdiendo el control. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosas y en lo posible mantener la distancia. No se trata de nosotras. Se trata de Griselda. Ella piensa que detrás de todas las tragedias que últimamente le están ocurriendo está la mano de Teresa Cristina. Si yo fuera Griselda, créeme que yo me mudaría de este vecindario y me iría muy, pero muy lejos de aquí, te lo aseguro. Griselda no es ese tipo de persona. Ay, madre, y ella es mi amiga. Y yo no quiero que le pase nada malo ni a ella ni a su familia. No veo cómo puedes ayudarla. Dándole una mano. Ayudándola a buscar una prueba para que metan presa a Teresa Cristina. ¿Y tú tienes esas pruebas? Hola. Ay, Vanessa, otra vez llegando tarde. Ay, perdón, pero bueno, esto es lo que pasa cuando a uno le toca trabajar y estudiar al mismo tiempo, chicas. ¿Y cómo va todo en tu trabajo? O mejor dicho, ¿cómo van las cosas con tu patrón? Bueno, Esther volvió de nuevo como socia. No me digas. Sí, ella va a seguir diseñando las colecciones de la empresa. Espero que no sea más que eso. ¿De qué estás hablando? Sí, si Esther y Juan Pablo vuelven a trabajar juntos, pueden entenderse de nuevo. Es mejor que abras los ojos, Vanessa. Al contrario de mí, que nunca estaré con otra, porque la única mujer de mi vida eres tú. ¿Así? ¿Yo soy la única? Siempre lo fuiste, siempre lo serás y siempre lo voy a repetir. Desnudo estoy, persiguiendo una razón. Desnudo estoy. Te lo estoy diciendo, Gloria. Esther escogió a Beatriz como su donante. Pero es increíble que haya pasado algo así. Te suplico que me creas. Yo fui la primera sorprendida cuando Esther me entregó su elección, que además es un registro, un número, y yo fui a los archivos y vi qué persona correspondía a ese número. Yo quedé en shock. Pero no pensó en negarle esa opción, doctora. Lo pensé. Claro que lo pensé. ¿Y quién soy yo para interferir en la elección de una persona que está eligiendo a su hijo? Sí, pero también está el otro lado. Su hermano es el otro donante. Es urgente, Beatriz. No. Tenemos que hablar hoy mismo, sin falta. Me
estás preocupando, Gloria. Dime de una vez de qué se trata. No, no te lo puedo decir por teléfono. Ay, tenemos que vernos hoy. Dime dónde y a qué hora. Bueno, vamos a vernos en... Tú y yo tenemos que hablar seria y definitivamente. Sí, doctora. Perdón. No logro trabajar, no logro pensar, no logro hacer nada. Lo sé, lo siento, no sé por qué, pero yo sé que Teresa Cristina ya está planeando otra jugada en contra de mi familia. Griselda, estás muy alterada. Ven, siéntate. Siéntate, vamos a hablar. ¿Sí? Lo estoy. Por eso vine aquí, a desahogarme, a conversar contigo, a que me digas qué debo hacer, Paloma. Si eso es lo que sientes porque estás escuchando la voz de tu destino, amiga, nada es ni gratis ni de casualidad. Es que yo no me puedo quedar así, de brazos cruzados. Temo por mi familia. Griselda, pero hasta ahora solo tenemos sospechas. No tenemos pruebas de nada. Ella odia que yo viva ahí, delante de ella. Odia que yo tenga el amor de Reinaldo cuando yo lo amaba mucho antes de que ella lo botara de su lado. Y siempre me quedé callada. No existe ni razón ni hay sentido. Simplemente me odia. Y por eso sé que todo lo malo que le pasa a mi familia es su culpa. Sí, Griselda, sí. Yo entiendo tu razonamiento, pero no tenemos pruebas. Y sin las pruebas no podemos comprobar nada. Créeme, yo he pensado lo mismo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Me siento a esperar de brazos cruzados el próximo accidente que le suceda a mi familia? ¿O voy y enfrento a esa desgraciada? Dime qué hago. Ayúdame a decidir. Griselda, tú sabes que no la puedes enfrentar porque va a ser peor. Lo sabes. Es verdad. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Hay una persona que cuando se entere de todo esto se enloquecerá y le va a dar una lección a esa miserable. ¿Reinaldo? No, claro que no es Reinaldo. Él no haría una cosa así. ¿Entonces qué? Después hablamos. Ahora yo voy a ir a hablar con alguien que tampoco tiene límites. Luego te cuento. Griselda. Antes de que sea demasiado tarde. Griselda. Griselda, tú no puedes manejar así. Estás muy nerviosa. A ver si por una vez en tu vida vas a servir de algo. José Salinas.